gran suerte de encontrar con Juanma, con Vicente, con Santi, con todos, digamos, los que ha sido la gente que ha colaborado con Álvaro y que de alguna forma ha hecho a Álvaro triunfar, o que en relaciones con él se fije en él para llevarlo, son lo mejor, esto es su equipo. Y su equipo es el que está aquí y el que está ahora mismo a cargo de la primera plantilla del Deportivo de Bilbao. Depende de las fuerzas con las que ellos se encuentren, para nosotros son gente del club y van a estar ahí siempre. Si van a ser ellos quienes van a estar hasta final de temporada, pues probablemente sí. Es decir, otra cosa es que, también os lo digo, seguramente que en los próximos días veréis por aquí, aparte de la infinidad de llamadas, el mercado de bolas muy atractivo. Y la cantidad de llamadas de ayer, pues la verdad, remunerador, bajo el punto de vista de lo interesante que resulta la gente intentar leer insisto, veréis los próximos días por entrenadores y técnicos de equipos ingleses, chinos, españoles del palo, a los cuales pues van a venir, quieren ver cómo están las cosas aquí, las que hace el cuerpo técnico recreativo de Huelva, y a lo mejor de eso pues surge el futuro. Pero ahora mismo el presente es lo que es. El presente es apoyar a nuestra gente que está a cargo aquí. A mí, insisto, a los entrenadores no se les ficha por ser simpáticos ni no simpáticos, ni que sean unas máquinas. Lo digo porque como en algún momento se ha hecho una mala interpretación, probablemente soy yo el culpable de haber hecho una mala explicación de lo que he querido decir acerca de ser más o menos ducho delante de los micrófonos. No, Álvaro, insisto, creo que es un gran entrenador de fútbol, es un técnico fantástico y que ha hecho cosas muy importantes en este equipo, muy importantes, y estamos muy agradecidos por ello. Es verdad que el agradecimiento se enfría con las formas. Esas formas pues no han venido bien, casi desde el principio. Bueno, el que venga, pues intentaremos que sea más simpático es muy fácil, sino que sea un poquito normal, en su relación con todos, incluida con la plantilla fenomenal, digamos, con la directiva, con los aficionados, que si se llueve, se moje, yo qué sé. Insisto, la valoración del personal de la administración acerca del desenvolvimiento profesional de la carrera es muy buena. Nos parece un muy buen entrenador y felicitamos a la Operación de Santander, no por las formas que se llevan, sino lo que se lleva, que tenemos un gran entrenador. No hay valoración, hagan por resultados. La valoración aquí desgraciadamente que todos se hacen por los resultados. Hombre, vamos a ver, tenemos que hablar con ellos tienen que verse también cuáles son sus capacidades bajo el punto de vista emocional, es decir, se encuentran con fuerzas, no se encuentran con fuerzas, vamos a ver los resultados, es un club de fútbol y en fin, nosotros aspiramos, insisto, a que en el año del centenario estar en primera división. Si ellos son capaces de llevarlo, que no me cabe ninguna duda que pueden ser capaces de hacerlo, pues lo haremos. Pero eso sí, yo creo que la afición también requiere de parte de este consejo de administración que hagamos alguna inversión más allá de la enorme inversión que tenemos que hacer para salvar al club de situación en la que se encuentra, en fichar a alguien, quizás lo mejor, con más nombre, porque nosotros como tenemos la enorme suerte de contar con Juanma y con Vicente, con nosotros